Farid Diak, bienvenido a Creativo de vuelta, güey. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias por preguntar, güey. Sí. Te voy a contestar de manera Contéstame, honesta. por favor, que no sea protocolaria. Sí, de manera honesta, estoy muy bien. He estado muy bien estos últimos meses. Me he sentido muy bien. Bueno, pues ya sabrás en lo privado muchas cosas que están pasando en mi vida. Pero a ver, en lo público, ¿qué ha hecho que cambies de bien? Normalmente la respuesta es bien, a muy bien. O sea, que hagas énfasis en que bueno, estoy hablando a nivel holístico de mi vida. No nada más en lo profesional. Lo que puedas compartir. Aparte de lo profesional, digo, sé que por lo profesional te dio muy bien, güey. Pues mira, yo creo que ¿cuándo va a salir este episodio? Unas 3 semanas. No, pero mejor no lo digas. Okay. No vaya a ser. Sí. Bueno, viene algo grande para ti en la cuestión personal. Claro. Pero, pues, aparte de eso, en general, tu humor, te ves más tranquilo, te ves más... Sí, creo que he logrado como equilibrar un poco las diferentes aristas de mi vida. Tanto lo físico, el ejercicio, que era una meta que yo tenía para este año. Y creo que lo he logrado, pues, ajustar bien. En cuanto a estilo de vida, ¿verdad? Porque obviamente pues hay ciertos días en los que por a lo mejor no vas a poder hacer ejercicio, lo que tú quieras, pero en cuanto a estilo de vida, de hábitos, creo que me he encaminado. Ya estoy como en track del estilo de vida que quiero. O sea, levantarme muy temprano, dormirme temprano, dejar de tomar si no es necesario, hacer ejercicio, comer bien. Todo ese tipo de cosas lo he logrado hacer. También equilibrar mi práctica clínica, ¿no? O sea, que ahorita ya empecé a consultar en ciertos lugares, y eso equilibrarlo también con mi trabajo, pues de escribir, de grabar. Entonces creo que al principio estaba un poco angustiado de cómo todas estas aristas de mi vida iban a congeniar, ¿no? Porque pues dices, oye, bueno, pues si le vas a empezar a dedicar tiempo a esto, naturalmente las demás cosas van a sufrir, incluso también mis relaciones personales. Pero ahora que ya llevo bastantito tiempo, que ya me adentré a todas estas áreas, estoy muy contento porque estoy haciendo tantas cosas que me apasionan, diferentes, pero que son igualmente gratificantes, y he logrado notar que no han sufrido, ¿sabes? O sea, mi trabajo no sufrió. Claro que una cuestión muy importante para que esto funcionara es, pues, evidentemente, levantarme muy temprano. Sí. Porque, pues, ganas horas del día, ¿verdad? Es muy diferente si quieres empezar a hacer, si quieres hacer todas estas actividades y te levantas ¿A qué hora te a las 8. ¿A qué hora te estás levantando? Me estoy levantando a las 6 de la mañana. Hoy te levantaste a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Muy bien, güey. Entonces, esas horas que gano me habilitan para poder integrar otras actividades, que otra forma. Porque igual me estoy durmiendo a la misma hora que antes me dormía. O sea, estoy tratando de dormir a las 10. O sea, el hábito, o sea, en esa experiencia de acomodar o apilar esos hábitos positivos que quieres meter en tu vida, ¿tú has encontrado que dormirte temprano es el primer dominó que empujas? Porque no entiendo la parte de despertarte temprano, que te habilita más horas del día y todo eso, ¿no? Pero necesitas haberte dormido temprano para que cuando te despiertes temprano estés a tu máxima capacidad. Exactamente. Para ti dormirte temprano es ese primer paso, porque yo me di cuenta que ese para mí era el hábito principal en el que tenía que clavar, y todo lo demás acababa saliendo después, ¿no? Totalmente, güey. Totalmente. O sea, yo también necesito... O sea, si esa condición no se cumple, sí se tambalea todo lo demás. Es como la condición básica para que todo lo demás fluya de manera natural. Si yo lo hago, o sea, yo con nomás dormirme temprano, todo lo demás fluye de manera tranquila. Pero si no, si no me logro dormir temprano y no duermo 8 horas, por ejemplo, o 7 horas, ya todo lo demás sí se afecta bastante. O sea, a lo mejor sí puedo hacer el ejercicio, pero como mi trabajo sí requiere de mucha mente, eso aparte a mí sí me afecta bastante si no dormí bien. ¿Y no has, por ejemplo, tomado creatina cuando no duermes bien? No lo he intentado. Si es un suplemento, digo, es un suplemento que tengo entendido que sale de la carne animal. Ok. Que es un suplemento que se usa mucho para la generación de masa muscular. O sea, tú que estás haciendo ahorita ejercicio ya... ¿Estás haciendo artes marciales ahorita? Estoy haciendo artes marciales y también gimnasio. Es un suplemento que te va a ayudar a desarrollar masa muscular, pero también tiene beneficios cognitivos interesantes cuando no tienes tan buen sueño, o sea, cuando estás sleep deprived. Y a mí me ha ayudado bastante, la neta, me he sentido cuando menos más lúcido en esos días en donde, como por ejemplo hoy, que ayer salí, no sé, me noto más concentrado, güey. O sea, es algo interesante que es un suplemento bastante seguro, un suplemento que se da naturalmente, entonces creo que... O por ejemplo, multivitamínicos tomas, güey. No tomo ningún suplemento de nada. Ya. Pues está cabrón, la neta. O sea, primero llegar a ese nivel sin ningún tipo de suplemento está chido.
Digo, esto pueden acabar siendo adictivos. Sí, apoyos, pues para explorar, sí. Pero bueno, a eso se derivó la pregunta de cómo estoy. Pero, güey, me da gusto, o sea, y te preguntaba lo de dormirte temprano, porque sí, empecé yo también a hacer como una observación para empezar a construir mejores hábitos en mi vida, y me di cuenta de la dependencia que existían de muchos de esos hábitos a que haya tenido una buena cantidad de sueño. Por eso me compré el anillo, también para empezar a monitorear y mejorar mi calidad de sueño, y aprendes un chingo de tu cuerpo. O sea, en mi caso, monitoreando, por ejemplo, el anillo que te mide... El anillo te da una calificación de sueño dependiendo de tu ritmo cardíaco más bajo cuando estás dormido, de los niveles de sueño que llegas durante las 7, 8 horas que duermes, y la proporción de esos niveles. O sea, tienes que tener, creo que, por ejemplo, REM son como 20%, Deep Sleep son como 30, 40%. Hay una proporción que te permite optimizar tu sueño. Y empiezas a experimentar con distintas variables y te empiezas a dar cuenta cuándo duermes mejor o peor. Por ejemplo, pues definitivamente si te duermes temprano y te despiertas temprano, a pesar de que duermas 8 horas, si te duermes tarde y te despiertas tarde, la calidad de sueño es distinta. Hoy, por ejemplo, dormí 8 horas, no me siento igual de descansado que si me hubiera dormido a las 11 y me hubiera despertado quizá a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces empiezas a aprender también, por ejemplo, cenar pesado antes de cenar, cuantitativamente ya empiezas a ver el resultado de qué tanto impacta tu calidad de sueño. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tu temperatura no baja como debería bajar, y por lo tanto tu ritmo cardíaco no baja, y por lo tanto tu proporción de sueño. Entonces empiezas a aprender un chingo de tu cuerpo. Y en mi caso me empieza a tratar a tu cuerpo como una maquinita. Entonces yo este año hice como un checklist de hábitos que tengo que cumplir. Muchos son hábitos prohibitivos, o sea, no hacer tal cosa, no comer comida chatarra, por ejemplo, no tomar. Entonces voy palomeando día con día. Y otros son hábitos de despiértate todos los días a las 7 algo, duérmete todos los días a las 11 algo. Y eso me ha ayudado también a dar estructura en mi vida, güey. Pero sí, ese hábito de dormir temprano para mí es clave. Es fundamental, ¿no? Para mí sí. También en la parte profesional, hace poquito recibiste un TikTok Award. Ah, sí, cierto. Felicidades, güey. Sí, cierto. Gracias. ¿Qué pedo? ¿Qué se sintió? ¿Cómo ves que va a crecer la industria? ¿Y cómo crees que van a envejecer estos primeros años de estas plataformas en la que ahorita estamos haciendo contenido? O sea, ¿cómo crees que en 20, 30 años se perciba, por ejemplo, un TikTok Awards? ¿Crees que migre como hoy en día son los premios de películas y así? ¿O crees que la industria no crees que es una buena pregunta. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú quieras. Ok, pues mira, me sentí muy, muy halagado, la verdad. Más que por el premio, por la gente. O sea, pues tú te dedicas a esto también y seguramente podrás identificarte, pero pues normalmente uno está detrás de la pantalla y ves números. Y pues la verdad, una estadística sí despersonaliza a quien representa esa estadística. O sea, ves números, millones y demás, pero pues no dimensionas hasta que no tengas un contacto directo o cómo eso se traduce en la realidad. Y a mí algo que sí me ha pasado bastante, de mucha sorpresa, es que cuando me toca salir al mundo, porque pues como tú sabes, la mayoría del tiempo la paso en mi casa donde tengo el estudio, pues de repente ves cómo eso se traduce, ¿no? Y que muchas veces acelera un ritmo que te sobrepasa a ti. O sea, tu comprensión de la última vez, a lo mejor. O sea, tú puedes salir un día y tienes una sensación de cómo se traduce lo que has hecho en el mundo real, pero de repente tú no mides o cómo avanza eso en una semana, güey. O sea, con 5 videos que subiste esa semana, esa experiencia que tú tuviste del mundo real cambia significativamente. Entonces a mí, por ejemplo, en los TikTok Awards, algo que sí me llamó mucho la atención fue la gente que se me acercaba y me decía, y la ovación. O sea, cuando haz de cuenta, cuando pusieron a los nominados y me pusieron a mí, la gente gritó mucho. O sea, me sentí muy querido. Sí. Y es algo que me sacó de, ¿sabes? Y luego cuando ya anunciaron que gané, fue un grito estruendoso, ¿sabes? Y yo, ahí está el discurso, ¿no? Lo primero que digo cuando agarró el micrófono fue, estoy impresionado porque creo que nunca me habían aplaudido tanto en mi vida. ¿Sabes cómo? O sea, sí fue algo que me impactó demasiado. Y yo creo que eso es lo que más me llevo. Fuera del premio en sí, fue como, wow, o sea, mucha gente ha resonado con mi trabajo. Sí. Y eso es algo que, pues bueno, obviamente me dota de sentido y de significado, pero también de impresión. O sea, genuinamente nunca había estado... No sé, nunca había sentido que algo que yo haya hecho en mi vida haya tenido tanto impacto, ¿sabes? O sea, es algo que sí me impacta a mí mismo. O sea, yo sí, como lo he mencionado, incluso en el mini documental que hice de mí mismo, aunque
O sea, hay que entender algo. Las creencias no necesariamente tienen que estar ajustadas a la realidad. O sea, hay hechos y hay interpretaciones de los hechos y hay experiencias subjetivas de los hechos. Entonces yo genuinamente sí había crecido durante mi vida con la creencia, racional o irracional, de que pues lo que yo hacía sí, como un caballo negro. O sea, lo que yo hacía o intentaba, pues no iba a ser algo tan grande, ¿sí me explico? O sea, la gente normalmente no ganaba o normalmente no iba a tener la resonancia que a lo mejor, no sé, de ganador o de éxito, ¿sí me explico? Incluso también, o sea, yo conociéndote, o sea, habías encontrado la manera de encontrar el humor detrás de todo eso, ¿no? O sea, en general siempre era... Sí. Era algo esperable, exactamente. Ajá. Era algo que ya esperaba, ¿no? De que si algo no funciona, bueno, ya lo esperaba, ¿no? Pero tú, o sea, en el fondo no creíste que en algún momento algo grande iba a pasar con lo que estabas haciendo. No, la verdad no. Ni cuando empecé a crear contenido, que pues digo, tú has seguido mi carrera desde el inicio. Sí. Todo ha sido sorpresa, o sea, yo no esperaba eso, o sea, sí fue desde la primera vez que a lo mejor algo fue viral, es de que, wow, o sea, algo está pasando, ¿sabes? Sí. O sea, algo está pasando aquí, pero lo que sí me... Yo fíjate que sí, o sea, yo sí siempre creí que ibas a hacer algo, o sea, que ibas a encontrar tu estilo, tu formato y ibas a encontrar una audiencia que fuera una audiencia fiel. Quizá no me esperaba así de grande el impacto, sí, imagínate, o sea, pero definitivamente siempre era... Sí, por eso te digo, una cosa es la experiencia subjetiva y la creencia subjetiva, pues eso nos pasa a todos, ¿no? De que ves a alguien y dices, no, hombre, esta persona a lo mejor desde fuera dices tú tienes potencial, pero la persona no la cree, ¿no? Eso es muy común. Más que nada por la terquedad, güey, o sea... Que eso era lo que te iba a decir, o sea, algo que sí me reconozco durante toda mi vida es que nunca, o sea, aún y con esa creencia... Nunca dejé patalear. Sí. O sea, yo era, pues bueno, pues lo que me toca es patalear, ¿no? Y seguir esforzándome y eso. Pero patalear aprendiendo. Eso es porque hay gente que se vive con la misma idea, la misma premisa y no ajusta. Tú tenías esa capacidad de decir, esto no funcionó, ahora sí esto, ahora sí esto. Y cuando ves una persona así, dices, o sea, ya si no le pega neta el vato, sí está maldito, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo sí veía cómo cambiabas completamente el formato de estilos, pero tampoco sin perderte en el camino, o sea, sin perder esa esencia. Totalmente, sí. Y eso me lo reconozco, la verdad. Y de hecho, también parte del discurso, del mensaje que quería dar en el speech, pues fue ese, ¿no? O sea, que pues cosas buenas pasan para la gente que sabe esperar. Sí. Y sobre todo nunca deja de parar. Es una frase de Blink, ¿no? Sí, good things come to those who wait. Claro, güey. De la canción de Blink desde chiquito. Digo que también es muy... que también es muy simbólico porque Blink ha sido una banda que pues, me ha marcado desde toda mi vida. Entonces como que pareciera que esa frase de esa canción que a lo mejor tararía toda mi vida es algo que me ha constituido. Sí. Entonces un mensaje, y más ahorita en un mundo en donde pareciera que lo que se promueve es lo contrario, ¿no? Pues estamos condicionados por la tecnología, por los medios que utilizamos a no esperar. Claro. A más bien que nuestra expectativa sea que las gratificaciones sean instantáneas, a no esforzarnos mucho por las cosas. Entonces creo que la paciencia en ese sentido es un acto de valentía que pocas veces se celebra. Y que más quizás actualmente es algo, una virtud, ¿no? Hoy en día en donde, bueno, y eso es lo que traté de decir, o sea, cosas buenas pasan para la gente que sabe esperar y sobre todo nunca deja de patalear, o sea, no dejas de patalear y lo combinas con paciencia, con saber esperar y creo que eventualmente cosas buenas pasan. Y así es como yo me sentí, claro, ¿verdad? Cuando pasé ahí en lo simbólico, ¿no? Sinceramente, el premio en sí no me importa, pero es lo que representa. Es como un hito simbólico de, bueno, pues encarna todo el demás resultado que has tenido durante todo este tiempo. ¿Qué tanto, ahora que mencionas la paciencia, o sea, qué tanto crees que realmente sí sea paciencia de donde puedes quizá agarrar el mérito? O que sea también no diría una confianza en el proceso, pero sí a ver, te conozco desde antes de que hacías videos, ¿no? Sí. Y cuando empiezas a agarrar esta carrera, también empiezas a cultivar distintos intereses, aprender más cosas, empiezas a ser dueño de tu tiempo. Y a pesar de que el éxito tarda un rato en llegar, ese momento en donde no había llegado no es como que la estabas pasando mal, o sea, te la estabas pasando bastante bien, estabas disfrutando y aparte o sea, se notaba que estabas disfrutando tu día a día, ¿no? Claro. O sea, porque también en retrospectiva a veces yo volteo a ver mi propia carrera y puedo entender también cómo me tardé en dedicarme a esto, güey.
Y mucha gente me dice, es que tú estás ahí desde el principio y estabas ahí. Y le digo, pues es que yo no lo veía como algún día llegará, sino de que, güey, me gusta lo que estoy haciendo. Sí, como algo calculado, no lo veías. También mi suficiente siempre fue muy conservador. O sea, yo la neta, ahí tengo mis libretas cuando todavía estaba en carrera haciendo mis cálculos de cuánto tenía que ganar al mes para poder justificar que estaba haciendo videos. Y, o sea, siempre fue muy conservador en ese sentido. Entonces, no... Creo que eso incluso lo vuelve como una especie de superpoder, porque te sales de ese juego de esperar que te pase algo y simplemente disfrutas lo que tienes en ese momento, que irónicamente te pone en una posición de paciencia. Que acaba arrojando mejores resultados, ¿no? Claro, o sea, y fíjate, lo que mencionas también, o sea, no son mutuamente excluyentes, porque, por ejemplo, te voy a poner un caso, el caso tuyo, que también me identifico. O sea, ahí la paciencia se manifiesta, o la esperanza se manifiesta en que no te sientes presionado por hacer algo, porque tener que llegar a un lugar o hacer algo. Estás disfrutando del proceso y confías implícitamente en que eso te va a llevar a un lugar deseable, porque pues estás haciendo lo que te gusta, lo disfrutas y a ver a dónde te lleva. Ahí hay un elemento de paciencia. O sea, no hay una presión, ¿verdad? Y por otro lado, también en lo otro pudiera también aplicarse, en donde a lo mejor sí tienes un objetivo en mente, a lo mejor sí tienes una posición, un lugar al que quieres llegar. Por ejemplo, el caso de MrBeast. O sea, estuve viendo muchos videos de su historia y demás, y pareciera que el tipo sí estaba, o sea, muy desde el inicio con ese objetivo en mente de yo quiero llegar a ser viral. Y todo lo que hacía estaba orientado, ¿no? Y a hacerlo, ¿no? Estaba viendo, analizando todos los videos más virales, las portadas más virales, y todo parecía calculado para que lo lleve a ese objetivo. Entonces, son a lo mejor formas distintas, pero el elemento de la paciencia ahí está. En un lado en donde no te sientes presionado, no necesitas tener un destino fijo para poder orientarte hacia allá, sino que confías que lo que estoy haciendo hoy me va a llevar allá. Y en otro lado ves el otro caso en donde, ok, tienes el objetivo en mente, se está esforzando y se está esforzando, pero los resultados adversos no le dicen, bueno, ya listo, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a intentar porque no, sino que también hay un elemento de paciencia y de esperanza de que, ok, bueno, pues a ver, como tú dices, un proceso de aprendizaje, esto no funcionó, a ver qué más puede funcionar, a ver, estoy analizando allá, cómo puedo modificar, pero hay un elemento de paciencia ahí también. Sí. Lo interesante, estoy de acuerdo, y creo que son dos maneras de llegar a ese mismo camino, en donde uno a lo mejor la paciencia es una consecuencia de... Correcto. Y la otra sí es una virtud por sí misma a la que una persona intenta llegar. También, digo, MrBeast es más joven que nosotros. No sé qué edad tendrá MrBeast. Como 28. No. A ver, vamos 28. ¿Qué edad tiene MrBeast? Yo creo que es más joven o no. Por eso, se me hace que 28, ¿eh? Si recuerdo bien. 26 años. 26. Es del 98. También algo que volvía un poco emocionante esa etapa de esperar es que al Chile no sabíamos a dónde íbamos a llegar, güey. Sí. O sea, había algo ahí de, pues, a ver qué pasa, ¿no? Hoy en día creo también que la carrera de cierta manera ya está mapeada. O sea, ya hay referencias, ya hay un quiero ser como Farid, ya hay un quiero ser como MrBeast, ya hay un quiero ser como estas figuras que ya están, pues, en la cima de la industria, ¿no? En ese momento era... A ver a dónde. O sea, que identificábamos el potencial de que algo iba a pasar, confiabas, volteabas a ver Estados Unidos, veías que la industria estaba un poquito más avanzada, pero existía esa emoción genuina de, pues, güey, yo quiero estar presente a ver qué pasa con este pedo, ¿no? Hoy en día ya es un poco más mapeable, que también te da más seguridad, o sea, ya puedes perseguir las cosas con más convicción, porque antes... El escoger esta carrera, pues, era apostarle a que iba a llegar a existir. Hoy en día ya es una realidad, ya existe, ¿no? Y eso hace que tengamos gente como MrBeast que ya son gente que está premeditadamente pensando en llegar a la cima de ese juego en específico, que lo ha hecho de una manera muy, muy cabrona. Sí, así es. Y pues bueno, contestando a la otra pregunta ahora que hacías de bueno, hasta dónde creo que nos va a llevar, o sea, si estas plataformas van a evolucionar a algo más. En cuanto a los premios, pues, no sé, güey. O sea, la verdad no sé porque, pues yo creo que ya de por sí ya están en una... Porque eso es algo que también me sorprendió, porque dije, a ver, pues, por ejemplo, TikTok, ¿no? TikTok ya está en un lugar, en la primacía, en la cumbre de las plataformas. No es como que les falta presupuesto, recursos o importancia en este medio como para tener que hacer algo grande. Entonces, no creo... Pero no va para allá la pregunta. O sea, la pregunta va... Entiendo que TikTok ya está en la cima en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto crees que dure en la cima? Porque imagínate que dura
no sé, güey, ¿cuántos años tiene el cine, por ejemplo? ¿Cuántos años tiene el fútbol, por ejemplo? Esos primeros futbolistas, esos primeros directores, eventualmente trascienden y se vuelven inspiración para muchas personas. Es a lo mejor un poco soberbio pensar eso, obviamente estando aquí vivos, ¿no? Pero mi pregunta es esto, o sea, ¿qué tanta caducidad podrá tener esta carrera la que tenemos? O sea, en 50 años va a haber gente que también se quiere dedicar a lo mismo. Si sí, pues bueno, vamos a ser los primeros que se empiezan a dedicar a esto. Entonces, ¿qué tan grande va a ser? O sea, probablemente la primera persona que empezó a jugar fútbol y dijo, me puedo dedicar a ser profesional, no se imaginó que en 100 años iba a ser una industria gigantesca que mueve el mundo. Pues un fenómeno así, hace poco, digo, no me la sé la historia tal cual y probablemente no te la puedo contar con exactitud, pero algo así escuché con el fenómeno del pádel, güey. Que hubo una persona que fue, haz de cuenta, como la mejor del mundo y que pues se dedicó toda su vida a eso y pues nunca... Pues no, en una época en la que no era remunerado ni nada. Y es como que el güey ahora, pues ya en sus últimos, o si no, que es que ya se retiró. Es como que ahora, güey, la gente más... Él era el mejor de la historia, imagínate, ¿no? Pues del mundo. Y ahora gente que pues no es igual de buena con él, pues gana más de lo que él. Sí. Algo así había escuchado, la verdad no estoy muy familiarizado, pero eso hace cuenta ese fenómeno, ¿no? Pero, pues, híjole, es una buena pregunta. Todo depende a dónde nos lleve la tecnología y si estas plataformas pueden adaptarse a eso, ¿no? Porque por un momento también existió como esta idea de lo de los mundos virtuales, ¿no? De la realidad aumentada. Digo, no sé si eso eventualmente va a pasar o no. Que existía, que vivir, o sea, que pudiéramos acceder, ¿no? A este mundo virtual. ¿Cómo se llamaba? El de metaverso o algo así. No sé, la verdad, no sé si terminemos hacia allá. La verdad, no sabría sugerirlo. Lo que sí creo que pudiera ser más pronto por cómo nuestro cerebro se está, pues digo, la neuroplasticidad de nuestro cerebro y cómo se ha ido modificando físicamente por los estímulos que hemos estado recibiendo. Yo creo que sí pudiéramos llegar a ver como a TikTok o estas plataformas que ya las estamos viendo de cierta forma, pero como plataformas de casi streaming, pero de contenido muy corto, güey. Sí. Que de hecho ya me habías mandado una tú, ¿no? De una plataforma que era como un Netflix. Una puta locura, ¿no? Algo así sí creo que puede. Sí. No recuerdo cómo se llamaba, pero es una plataforma que está. Es una aplicación que puedes descargar en tu celular. Pagas una membresía semanal cara, o sea, 100, 200 pesos a la semana, güey. Y tienes acceso a series hechas originales para la plataforma en un formato de, creo que son capítulos de 3 minutos. En vertical, grabadas en vertical con muy buena calidad, muy buen sonido, tratado como una serie de televisión, pero hechas específicamente para ese formato. Sí, y eso es a lo que voy, eso es a lo que me preocupa a mí, porque a final de cuentas, nosotros, o sea, si colectivamente no ponemos un hasta aquí, o sea, no nos detenemos a esto, o sea, ni siquiera vamos a tener la capacidad cerebral para otra cosa diferente, ¿me explico? Entonces ya pensar en cuestiones como metaverso y cosas así, pues... esos desarrollos tecnológicos estarían sujetos a lo que a la capacidad cerebral que tendríamos para ello. Entonces, pues si poco a poco nos estamos conduciendo pues prácticamente a una idiotez, ¿no? Del cerebro, en el sentido de que pues poco a poco... Una pérdida del span de atención, ¿no? O sea, una pérdida de la capacidad de concentración. De la capacidad de concentración, también degradación cognitiva. O sea, también estamos externalizando nuestra memoria, por ejemplo. O sea, con la inteligencia artificial y demás, cada vez estamos como... dependiendo más de las herramientas tecnológicas para nuestras actividades que nos volvemos inútiles. O sea, ya estamos dependiendo cada vez más de pues, las máquinas o la tecnología o la inteligencia artificial para que nos diga qué decir, güey, qué hacer, y de repente nos volvemos torpes. Entonces, ese es el detalle, güey. Eso está bien cabrón. Está bien cabrón. Y, a ver, la gente lo puede ir viendo con más fuerza y notando. O sea, hay algo bien interesante. Ahorita que estaba leyendo un libro que lo recomiendo bastante, que se llama Superficiales, de Nicholas Carr, que precisamente habla un poco de esto. Y él menciona algo bien interesante de un sociólogo de comunicación que se llama McLuhan, que decía una frase que es muy simple, güey, pero es muy poderosa y creo que retrata bastante bien lo que estamos hablando, que es: el medio es el mensaje. Sí. Y lo que quiere decir con esto de que el medio es el mensaje es que muchas veces nosotros y lo escuchas, ¿no? En el debate también de la gente, que decimos como cuestiones como la tecnología es neutra. O sea, la tecnología no es buena ni mala, sino depende del uso. O incluso lo escuchas con las redes. Las redes no son buenas ni malas, depende de cómo lo uses. Pero este güey dice no, güey. Sí, es más, él critica fuertemente esa idea o ese argumento, porque dice no. O sea, porque a la larga
el medio influye más en lo que percibimos o en cómo procesamos la información que el contenido en sí, güey. No, y más que nada, los medios actuales que tienen una influencia tan marcada en la manera en la que las personas viven su día a día. O sea, no es lo mismo el medio del cine al medio de las redes sociales en donde estamos 5 a 8 horas al día metidos, ¿no? Sí. Y eso te hace pensar, y lo he hablado con Mateus, que está muy metido en ese tema, o sea, la importancia que tienen las creencias o las ideologías de los dueños de las empresas de tecnología hoy en día es gigantesca, porque literalmente tienen la capacidad de, mediante sus productos, heredar los sesgos al público en general. Y eso va a diseñar eventualmente el futuro. Claro, ¿no? porque, a ver, ponte a pensar, la mayoría de la información, o sea, el medio universal, o sea, es decir, la mayoría de la información que pasa en nuestra mente la obtenemos de esos medios. Sí. Entonces, como tú dices, si la mayoría de la gente, o sea, universalmente, la mayoría de la información que pasa a nuestra mente viene de ahí, entonces puedes decir que colectivamente estás desarrollando o influyendo en la forma en la que colectivamente procesamos la información. Y eso tiene por repercusiones fuertes, güey, porque entonces colectivamente, justamente como dices, nos volvemos colectivamente más dependientes de las herramientas y máquinas para poder hacer, decir o pensar, güey. O, como tú dices, colectivamente perdemos el span de atención o colectivamente nos volvemos más distraídos. Y o sea, todo sucede de manera colectiva. Y nos segmentan, o sea, colectivamente, digo, sé que suena como una contradicción, pero al colectivo generas distintos segmentos a los que los empiezas a radicalizar y les empiezas o sea, es que finalmente la división o la polarización genera masas mucho más manipulables, porque una persona extremadamente radicalizada está buscando una solución demasiado sencilla a un problema demasiado complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Un producto, güey. O sea, le vendes productos a personas que están... Pero fíjate cómo también hay una explicación material para ese fenómeno, güey. Porque, a ver, si estamos diciendo que el medio es el mensaje y el medio es más que simplemente una fuente de contenido, sino que también moldea nuestra forma de procesar ideas y conocimiento, y estamos diciendo que por la forma en la que funciona el medio, la tecnología nos hace ser más distraídos, que nuestra retención sea leve, que nos distraigamos fácilmente, que perdamos el pensamiento complejo y lo cambiemos por lo simple, eso tiene repercusiones en el cuestionamiento del pensamiento crítico, lo que a su vez hace que podamos ser más influenciables y que no podamos, o sea, fíjate, si el tedio, o sea, a ver, lo voy a poner en ejemplo simple y lo voy a extrapolar. Ves ya en redes sociales comentarios de mucho texto, que eso te dice mucho. Sí. O sea, eso te está diciendo que, ok, ya es un tedio. O sea, leer más de un párrafo ya es un esfuerzo mayor. Sí. ¿Ok? Entonces ahora imagínate a la hora de hablar cosas políticas, económicas, sociales o cosas más complejas. Te vuelves mucho más manipulable. Pues ese es ahí donde surge el fenómeno de la memificación. O sea, los memes son síntesis visuales de esos textos. Por eso, pero eso tiene una repercusión muy importante porque te vuelves mucho más influenciable. O sea, en lugar de tratar de... Y se pierde mucha información en el camino. Claro. O sea, el meme tiene un elemento de ambigüedad muchísimo mayor a un texto. Y entonces la gente, o sea, algo está sucediendo o algo se está proponiendo, es mucho más manipulable la gente porque no me expliques, güey, no, ya es demasiada información. Entonces, pues, terminas aceptando explicaciones o cosas incluso inexactas, ¿no? Hay una película que me da risa porque justamente todo esto lo traigo muy fresco porque hice un análisis de la película Idiocracia. Okay. Que básicamente, o sea, es del 2005, güey, pero pues retrata muchas cositas que pues pareciera que nos estamos encaminando ahí, que se trata básicamente de una sociedad que evoluciona y se vuelve idiota. ¿No? En donde pues las características ya pues de inteligencia y demás ya no se promovieron y la gente se volvió idiota. Y entonces la gente no puede mantener una conversación, la gente se la pasa viendo programas estúpidos de gente pegándole la entrepierna, hay inodoros instaurados en los sillones. Es que ya estamos ahí, güey. Y hay una cosa bien interesante que también se liga, que que pasa en la película, pero también tiene que ver con lo que decimos, es la simplificación del lenguaje, güey. O sea, en la película, la gente hace cuenta que no te dice ningún argumento, no habla. O sea, es más, empiezan a hablar en jergas y en sonidos extraños. Entonces, cuando el personaje principal, que se quedó hibernando por un experimento en el que estuvo 500 años y aparece ahí, pues él habla, imagínate, normal como nosotros, pero la gente como que escucha y lo ve como pedante y nomás y la madre. Pero eso
aunque está exagerado ahí, güey, refleja algo que estamos diciendo. Porque el lenguaje y el pensamiento se construyen mutuamente. Entonces, si nosotros, por las condiciones materiales que tenemos aquí y por la tecnología y los medios, dejamos de procesar información compleja, eso se va a manifestar en el lenguaje. Y de hecho ya lo estamos viendo, como tú dices, memes o emojis, en lugar de, a lo mejor, explicaciones un poquito más desarrolladas. La cantidad de palabras que usa una persona en su día a día a comparación de hace 30 años es un contraste gigante. Correcto. Hay videos de Televisa entrevistando gente güey. en los 90s que escuchas la lucidez con la que se quedan y dices, no mames, ¿en dónde? O sea, tú vas a la calle a entrevistar a alguien hoy en día, no te vas a topar con una persona que se exprese de esa manera. Pero eso tiene repercusiones en el pensamiento. Totalmente, güey. claro. Porque el habla es una ventana del pensamiento. Sí. O sea, y finalmente las palabras son los bloques léxicos con los que construimos ideas. Si tienes menos bloques, pues vas a construir ideas con una menor resolución, ¿no? Y eres más manipulable, no hay pensamiento crítico. ¿Sí me explico? O sea, pero lo interesante es que creo, o sea, yo lo percibo como algo evidente, este deterioro cognitivo al que estás haciendo referencia. Y ahora que me estoy metiendo, por ejemplo, no sé, güey, digo, lo menciono mucho, pero lo que llegamos a hacer como seres humanos en los 60s, con la tecnología que teníamos en ese momento, requieres de superhombres. O sea, llegar a la luna en los 60s con una computadora que tiene 1 millón de veces menos procesamiento que lo que tiene tu celular. Estás hablando que la persona que tuvo que haber operado, diseñado y el equipo de personas eran personas que simplemente ya no existen. O sea, ya no hacen hombres y mujeres iguales. ¿Por qué? Pues porque estamos definitivamente condicionados por las herramientas que nos rodean. Y si las herramientas tienen esta agenda evidente de evaporar nuestro span de atención, yo creo que una palabra importante en los próximos años va a ser la palabra desensibilizar. Estamos desensibilizados a muchas cosas. Ya es como una droga. O sea, cada vez estamos buscando un high más alto, más rápido, más colores, más cortes. Eso tiene que tener un efecto en nuestra... Por eso hay ciertos movimientos, por ejemplo, que ahorita sugieren que el TDA ya no se considera un trastorno, pues es producto natural de... ¿Sabes? O sea, pues de las condiciones materiales actuales. O sea, ¿cómo lo vas a considerar como un trastorno si es la norma? Sí. Qué cabrón que le puedes quitar el celular a casi cualquier persona y seguramente puedes monitorear cuantitativamente la ansiedad que siente de la dependencia que tiene ese aparato. O sea, somos adictos. Sí. Me atrevería a decir que todos. Dios, habrá uno que a lo mejor no tenga... Claro. Por eso, por eso también yo lo que promuevo, o promovería más bien, es, pues bueno, a ver, ¿cómo podemos contrarrestar esto conscientemente? Pues es posible, pero pues, o sea, si finalmente el uso, la tecnología y estos medios que están tan incrustados en nuestro día a día producen estos efectos, pues hay que buscarlos también contrarrestar conscientemente, y se puede. Sí. Pero yo sé que va a lo mejor a requerir un esfuerzo fuerte al inicio, pero se puede contrarrestar. ¿Cómo? No sé, güey, pues, o sea, dedícale tiempo a actividades que fomenten un poquito el pensamiento complejo. Leer libros más extensos o artículos más extensos sin distracciones. O sea, ese tipo de cosas pues puede ayudar a contrarrestar, porque volvemos a lo mismo, el cerebro se adapta, no es una máquina fija. Entonces estamos a tiempo, ¿no? De cada quien, a lo mejor si sientes estos síntomas muy cañón en tu vida diaria, estás a tiempo y obviamente va a costar en un inicio, pero con suficiente, ¿no?, tiempo y hábito, vamos a poder remoldear, a reconfigurar nuestro cerebro para poder, ahora sí, enfocarnos, güey. Análisis. Pero, por ejemplo, complejo. Un niño que nació ya desde chiquito pegado a un iPad, viendo YouTube, viendo TikTok. Las repercusiones después. O sea, ellos ni siquiera conocen ese estilo de vida al que a ti y a mí sí nos tocó. Hace no tanto, güey. Hace 10, 15 años no estaba así el pedo. Esto tiene 5, 6 años desde que explotó y fue un bombardeo de contenido cada vez más rápido, cada vez más adictivo, cada vez más colorido, ¿no? Y como quiera se siente bastante distante. O sea, ya te acuerdas de esa época. Y no sé, güey. O sea, incluso acordarte de la vida sin un smartphone es claro, es ajeno. Es ajeno. Exactamente, se siente ajeno. ¿Qué tanta posibilidad crees que tengamos de realmente revertir esto en una cuestión de una iniciativa meramente personal, sin intervención gubernamental, sin intervención de regulaciones a lo mejor en este tema? Porque también es, güey, pues es apostarle a que la voluntad de un niño le va a ganar
a una empresa que está incentivada con millones de dólares, con las personas más brillantes del mundo, haciendo cosas extremadamente adictivas, güey. Ese es el... Y es uno de los grandes problemas también. Porque... Y, por ejemplo, para completar la idea, a diferencia de la amenaza nuclear, por ejemplo, en los 60s, ahí existía un outcome tangible que era muy fácil que como humanidad nos asustara, que era el fin del mundo, güey. Sí, claro. Puede pasar una explosión nuclear, una guerra nuclear y nos vamos a morir todos. Aquí no es... Sí, en ese entonces el enemigo era muy tangible, era muy claro. Ahorita es abstracto, o sea, no sabes qué va a pasar. No tienes idea, no tienes idea. Y aparte, incluso la teorización que tú pudieras hacer sigue siendo abstracta, o sea, no sé cómo eso se ve. Sabes cómo se ven las bombas y el fin del mundo y lo que estuvimos a punto, pero no sabes aquí, es como a veces el medio ambiente, el problema que es típico, ¿no? Que pues, no lo ves tangible, no ves ¿sabes? No lo sientes. Y eso a veces hace que pues por lo mismo no se le dé la importancia o la seriedad que merece. Regresando a la pregunta que te hice de qué tanto crees que envejezca la industria, creo que el argumento más fuerte en contra de esto es la obsolescencia del contenido que hacemos hoy en día. A lo mejor, güey, o sea, lo que yo creo que puede pasar es que nuestro lifetime, nuestro trabajo de nuestros 20 y nuestros 30, cuando tengamos 50, sea tan obsoleto que ya ni se consuma. Sí. O sea, yo creo que eso es una vía bastante factible, ¿no? De tan rápido que está avanzando la tecnología, tan rápido que están cambiando los medios, yo creo que estamos cerca de algún tipo de singularidad que cambie completamente la manera en la que interactuamos con internet, con este metaverso, ¿no? Que vuelva obsoleto de la noche a la mañana todo nuestro trabajo, que también, digo, es algo que no me mueve tanto este tema del legado, simplemente me gusta especular hacia dónde se va a mover todo esto. A diferencia, por ejemplo, del cine, que pues hoy en día seguimos consumiendo películas de los 60s, de los 50s, de los 40s. Pero bueno, también habría que ver las generaciones. A menor medida, pero... O sea, habría que ver, por ejemplo, las nuevas generaciones que tanto consumen ese tipo de películas. La gran ventaja que tienen en el cine, especialmente este tipo de películas, es que como están grabadas en análogo, se pueden convertir y rescalar a cualquier resolución. Entonces tú puedes ver Vértigo, hoy en día en una calidad impecable, a diferencia de las películas, por ejemplo, que a principios de los 2000 las grabaron en digital, que hasta ahí están topadas. A lo mejor ese 720p en 20 años va a ser de que... Pero no me refiero tanto como ¿a qué te refieres? Me refiero más a la cuestión narrativa. O sea, yo sí creo que las películas actualmente, la estructura de los guiones y las narrativas son muy distintas a las de, por ejemplo, las que mencionas, ¿no? Porque, pues, vuelvo a lo mismo. A lo mejor ahorita si haces una película de 3 horas nadie te la va a ver. Sí. Y, pues, o sea, si me explico. Entonces, incluso hay mercado que sí. Pero lo interesante sería la comparativa. O sea, qué tanta de las, por ejemplo, nuevas generaciones realmente, a diferencia de las generaciones anteriores, cuando recién salían las películas, que quizás era mucho más común, qué tanta proporción sí le daba tiempo y veía ese tipo de películas a la gente ahorita. Yo entiendo que si hay gente ahorita que sí las ve, pero a lo mejor son más nicho. No, y tiene razón. O sea, realmente las películas o las series que sí acaban trascendiendo acaban siendo correcto. Una proporción mínima. Y también la estructura la nota, ¿no? De que en cierto tiempo tiene que haber, cada cierto tiempo tiene que haber un hito, o un clímax, o un no sé qué, ¿no? Y fue porque tuvo que haber pasado algo que lo volvió más relevante, o en ese entonces le atinaron al formato que iba a ser el formato de la siguiente generación. Por ejemplo, Friends se popularizó mucho más cuando terminó la serie que cuando estaba al aire. O sea, Seinfeld, por ejemplo, era una serie que de audiencia le iba mejor que Friends, y hoy en día Friends es mucho más popular que Seinfeld porque envejeció muy bien por X o Y cosas, ¿no? Pero sí, o sea, sí, qué extraño, ¿no? O sea, como que tenemos no sé, digo, obviamente crecemos durante toda nuestra vida teniendo estas referencias y estos héroes, estos directores, estos artistas que construyeron los pilares de los medios en el que consumimos hoy en día, pero pues el día de mañana puede haber algo completamente distinto, ¿no? Sí, por eso es importante también el desarrollo del propio carácter, de las propias virtudes, para poder... Pues el entorno no lo puedes controlar, estas singularidades y estas imprevisiones no las puedes controlar, pero pues bueno, si desarrollas tus propias virtudes, tu capacidad de adaptarte al cambio, de tu capacidad para flexibilizarte, para no ser rígido, pues estas herramientas te ayudan para poder enfrentar el caos y la imprevisibilidad, pues quizás de una forma más óptima, ¿no? Porque eso es, o sea, en un mundo tan cambiante como el actual, pues lo que te queda es eso, güey.
O sea, porque si te aferras a lo que es hoy, ay, caray, hoy más que nunca tal vez sea lo más inseguro posible aferrarte a las cosas como son ahorita, ¿no? Sí, y en tu caso, ¿cómo? O sea, ¿tú piensas en eso? O sea, ¿es algo que te preocupa? ¿Es algo que...? La verdad, no. O sea, creo que también estoy muy sesgado por mi experiencia. O sea, es decir, pues tú lo has visto durante toda mi vida. He sido muy cambiante, ¿no? De ver una cosa y luego la otra y luego la otra. Entonces, incluso en mi propia carrera como creador de contenido, tú has visto cómo también pues he navegado por diferentes pues corrientes. Uh-huh. Entonces, creo que eso de cierta forma me ha forjado un carácter para enfrentar los cambios. O sea, creo que tengo creo que eso me ha construido de entrada la expectativa del que el cambio es inevitable y estoy esperando cuándo sea el siguiente cambio. ¿Sí me explico? A diferencia de que no, estoy acostumbrado siempre a lo mismo. Y por lo tanto, también me ha desarrollado una confianza en mí mismo y en mis capacidades y en mis herramientas para navegar la siguiente ola que surja. Entonces, digo, claro, estoy hablando de autopercepción también. Quién sabe si a lo mejor venga una ola que me presente o que me enfrente con la realidad cruda de que a lo mejor no la puedo navegar, pero por lo menos la confianza y la fe está. Sí, comparto. Creo que el navegar entre este tipo de corrientes y generaciones te dota de una cierta cantidad de herramientas que cuando menos te dotan también de la percepción de sentirte preparado a lo que sigue. Pero como tú dices, el día de mañana a lo mejor todas las herramientas que tenemos realmente son antiherramientas y son cosas que tendrías que desaprender y ahí estarías mal parado. Uno le apuesta que no, ¿no? Claro. Pero sí, yo comparto. La verdad es que tampoco a mí no es algo que me preocupa. Creo que en general me ha dejado de preocupar las cosas. Yo creo que el último año para acá, como que sí tuve un rato que tuve un pensamiento muy, pues no sé, de mucha preocupación, inclusive creo que el año pasado. Pero este año, no sé, como que también empiezas a hacer paz con esa idea de que no puedes hacer nada, güey. Digo, y a ver, pues lo ato ya en un tema quizá mucho más amplio que es el paso del tiempo. O sea, finalmente esto se vuelve como una capa más de que el tiempo está pasando, la vida está avanzando, las cosas están cambiando y creo que me he hecho mejor aceptando esa idea de que, pues sí, güey, no pasa nada que la vida esté pasando, que el tiempo está avanzando y nada más nos toca estar en este barco. Sí, navegando las olas, pero bueno. Oye, te quería preguntar, tú que ahora que haces también mucho análisis de películas de niños, ¿te han sorprendido? Sí, las cargas, ¿cómo le podemos decir? Las cargas de mensajes que hay detrás, o sea, Digo, también hay que tomar algo en cuenta. O sea, cuando hablamos de mensajes o de temas, no necesariamente estamos hablando de lo que el autor hizo intencionalmente, ni la historia en sí misma lo hizo intencionalmente. O sea, desde un análisis semiótico, o sea, podemos decir que si las palabras nunca significan necesariamente, o sea, no están atadas a un solo significado, incluso de manera inconsciente hay muchas capas de significado que pueden ser igual de sentido incluso cuando... Sí, cuando no había una intención no había una intención detrás, pero de repente te sorprendes, o yo me sorprendo al, pues sí, tratar de desenmarañar diferentes capas de significado y encontrar una lógica, porque también tiene, o sea, la interpretación pues de cierta forma tiene que seguir una lógica, o sea, tampoco se trata de interpretar por interpretar y pues esto pues se puede ver así nada más, no, o sea, también las capas de significado pues tienen que tener, bueno, desde mi punto de vista, pues una lógica de toda la historia, claro, si no, pues no, ¿verdad? Y sí me ha sorprendido de repente encontrar ciertas capas de significado profundas que digo, wow, o sea, qué loco si esta fue una de las intenciones, no lo sé, pero qué loco porque a final de cuentas pudiera haber, que también ahí podemos decir, o sea, también la historia particular, o sea, por eso las historias nos tocan, porque también dependiendo de la situación particular tuya o mía o de cualquier niño viendo esa historia, puede significar la historia con base en eso. De manera diferente a otra persona, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona que puede identificar esa capa de significado si resuena con su propia historia, u otra capa de significado si resuena con su historia, porque... Y eso a veces muchos... O sea, es más, o sea, algunos psicoanalistas como Meltzer te dirían que esa finalmente es como lo que sucede en un proceso terapéutico. O sea, es decir, a través de una imagen o de una metáfora, en este caso es la historia, es el personaje y demás, la persona puede comprenderse más a sí misma. La persona se ve a sí misma. ¿Sí me explico? O sea, eso sucede en el ambiente terapéutico también. A través de una combinación de palabras, a través de una imagen, de una metáfora, la gente se vio. Se vio y por lo tanto
se comprendió más a sí misma. La abstracción ya ahora tiene una especie de narrativa, ¿no? Un Exacto, sentido, güey. si le quieres que es ver. particular, es como, Sí. lo que decía Lacan de la launch. La launch es como este lenguaje privado de cada quien, o sea, porque tenemos como el lenguaje, ¿no? Colectivo, que es pues estas palabras que colectivamente nosotros asignamos a un significado social, ¿no? Pero también habla Lacan de un la launch, que es como el lenguaje privado, que esas palabras para mí tienen un significado diferente que para ti, con base en, pues, las experiencias de vida y demás. A lo mejor la carga, el perro, pues sí, a nivel colectivo, ¿verdad? Externo tiene un cierto significado, pero a nivel privado... O un hombre, ¿no? Tiene un lugar, una ciudad. Y es ahí cuando y bueno, obviamente como vivimos en ciertas sociedades y a veces hay ciertas experiencias compartidas, también hay como, pues, si lo quieres llamar a palabras junguianas, como pues, a lo mejor un la launch colectivo también, o sea, nacional, un inconsciente colectivo, pero no a nivel como mundial, heredado, sino más social, ¿no? Que eso hace que ciertas historias nos toquen. Sí. Y yo creo que ahí está la magia de las historias. O sea, por eso me encantan. He encontrado un gusto muy cabrón en analizar historias colectivas o que de cierta forma han resonado con un gran cúmulo de gente. Porque por más absurdas que para ti sean a nivel de cine o lo que tú quieras, por algo tocaron a tanta gente. Y es como ¿sabes? O sea, ¿qué hay detrás? Sí. Y eso es lo que yo trato de hacer y a mí me fascina hacerlo, ¿no? Sí, comparto y estoy de acuerdo que muchas veces, como dices, quizá no es la intención del escritor o del director transmitir ciertos mensajes, pero como dice el buen Diego, cuando politizas la estética, empiezas a encontrar esos significados que a lo mejor nacen accidentalmente, pero finalmente brotan de un contexto y ahí heredan esas características del contexto. Y una historia puede envejecer muy bien con una persona, porque conforme vas avanzando, vuelves a quizá revisitas, esa historia y notas ahora sí esas variables que te atan a esa época en tu vida. Me pasa mucho con series y películas de los 90s, que lo que en ese entonces pues eran simplemente elementos meramente estéticos, que eran la cotidianidad de la época en la que se estaba gestando esa película, hoy en día son como marcos referenciales que te llevan a una época y te hacen... Te acentúan las diferencias que existen en vivir en los 90s a vivir en los 2020s. Que eso hace que envejezcan bien, porque se te olvidan. O sea, se te olvidan esos detallitos que te transportan o te dan información que no tenías. Por ejemplo, hace poquito me encontré mi colección de tazos, güey. Entonces tenía mi portatazos y saqué los tazos y me acuerdo que los estaba viendo. Y había un tazo pegado con otro tazo. Y me acuerdo que separé el tazo y me llevó a mi infancia de que, claro, güey, cómo se me había olvidado que de repente los tazos se pegaban. Como que esa información no te llega, al menos que sea de manera accidental, por estas cosas estéticas que traen una cantidad de información que es difícil conscientemente transmitir, ¿no? No, y que a ver, y además también le agregas otro grado de complejidad, que es que el factor tiempo. O sea, incluso los significados en ciertos momentos cambian con el tiempo. O sea, puede ser que a lo mejor alguien escribió un personaje porque en ese con cierto significado intencional que puede cambiar completamente con otro en 10 años después, cuando de repente, caray, no, pues resultó que esos mismos rasgos, a lo mejor con el tiempo ya no fueron tan agraciados como en esa época, ¿sí me explico? Y de repente tenemos estas historias en donde, resulta que el verdadero villano no era él. Sí. Pero no, no es que el escritor realmente tenía la intención de que ese no fuera el villano, sino que el significado cambió con el tiempo. Sí, entonces, ese es el tema, los significados no son fijos. No son estáticos, sino que van cambiando también con el contexto y el mayor entendimiento. Entonces eso también está cañón, porque entonces hace que todas las historias se puedan resignificar con el tiempo. Sí. Y a lo mejor yo, por ejemplo, yo te puedo decir, a lo mejor yo un análisis de significados que hice ahorita, en 20 años sea a la madre, güey, te la mamaste, está horrible. O sea, nada que ver, porque el contexto cambió completamente y las mismas cosas que hoy vemos de cierta forma, en 20 años las van a ver diferentes. Yo, fíjate, eso que dices lo he pensado mucho y lo ato mucho al tema musical. Por ejemplo, puedes hacer una composición melódica, pero si la transpones... O sea, si esa misma simetría entre las notas, los acordes, la transpones y lo mueves a otro lado, puede generar un sentimiento distinto, ¿no? Entonces, si se mueve, aunque sea la misma estructura, si se mueve un poco,
genera definiciones distintas. Y finalmente eso pasa con el lenguaje. Las palabras significan algo diferente conforme pasa el tiempo, ¿no? Como decía Heráclito, que no puedes pisar el mismo río dos veces. O sea, estamos construyendo historias sobre arena movediza. Claro. Y si el piso se mueve, pues la historia tiene que significar algo distinto. Y eso, eso los vuelve bien atractivas. Claro, y ahí estás hablando del factor tiempo. Sí. Pero también, también no nada más es el tiempo, también el contexto. Sí. O sea, hay como decía Wittgenstein. Bueno, el tiempo lo ato con el contexto, sí. Sí, porque como decía Wittgenstein, hay juegos de lenguaje. ¿No? Y a lo mejor, por ejemplo, hay palabras que significan algo entre tú y yo, pero luego de repente dices esas mismas palabras en otro contexto y son ofensivas, güey. Sí. Entonces, también no nada más es el factor tiempo, sino también el juego, ¿no? De que está ahí en el momento en el que se está hablando. Que está bien, es increíble el lenguaje. O sea, te pones a pensar en todas esas variables y dices, qué herramienta tan pinche complicada es el lenguaje, güey, ¿no? O sea, y además, si es nuestra herramienta principal para la comunicación y para comprender el mundo, entonces te das cuenta de lo frágil que también es nuestra comprensión del mundo. Y lo frágil que es nuestra comunicación con el otro. Lo frágil que es todo, güey. O sea, güey, es un pedo. Pero bueno, me gusta mucho ese tema. Y vuelve el reto de transmitir conocimiento e información infinitamente más complejo. O sea, leer textos de hace miles de años, o cientos de años, pues hoy en día los interpretas con las definiciones de las palabras a las que hoy en día tienes acceso. Claro, güey. Pero esas palabras en ese momento que se escribieron significaban otra cosa que nosotros no tenemos ni idea. Y deja tú, eran en otros idiomas, o sea, leer a Platón. Pues claro, por ejemplo, dices, carnal, pues hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y hay algo que ahí se hereda, pero también mucho, pues me imagino, y se vuelven proyecciones, ¿no? De que yo creo que a esto se refería. Y luego vas acumulando esas mismas distorsiones a través del tiempo, porque, primero fue el sesgo del primero que lo tradujo, y luego es el segundo sesgo de quien lo interpretó, y luego el tercer sesgo de quien interpretó la interpretación de la interpretación, y así te vas hasta que probablemente las obras o el entendimiento que tenemos de muchas obras de miles de años atrás, probablemente muchas cosas ni siquiera son las que dijo o las que quiso decir el autor. Probablemente, no sé, pero muy seguramente. ¿Sabes? Textos como la Biblia, por ejemplo, güey. O sea, nos sorprenderíamos de probablemente muchas cosas que creemos que fueron errores de traducción, güey. Sí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué! Ay. Probablemente. Sí. O sea, si tú me hablas de probabilidad, es altamente probable de que muchas cosas, por lo menos una cosa que creemos así como dogma, es un error de traducción. Sí, no, claro, porque a ver, las palabras en distintos idiomas significan algo distinto. O sea, hasta la fecha hay objeciones y correcciones de los textos clásicos, de sugerencias de que, oye, esta traducción de esta palabra creo que va mejor. Y eso cambia completamente el significado, no nada más de ese pasaje, sino de todo el texto en general. Todo, cabrón. Y palabras que incluso, o sea, y por eso está bien interesante el trabajo de Derrida, ¿no? El método de construcción, porque Derrida parte de dos elementos que significan una palabra, que es lo diacrónico y lo sincrónico. Lo sincrónico es la relación de la palabra en un sistema de diferencias, ¿no? O sea, es decir, pues gato es gato porque no es perro, ¿no? O sea, hay un lugar que ocupa de manera horizontal la palabra que la dota de sentido. Pero también hay una parte diacrónica que es vertical, que es a través del tiempo. O sea, por ejemplo, justicia hoy no significa lo mismo que justicia hace 500 años. Entonces, yo al leer un texto, si me explico, o sea, güey, que hace 500 años justicia era te ahorco en la plaza pública, güey. ¿Sí me explico? Ahorita justicia no, vamos a hacer un juicio y la mano. Entonces, y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero ahora hazlo con todas las demás palabras del lenguaje. Entonces, yo a la hora de leer un texto de hace 500 años, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de justicia, yo no puedo leer la palabra justicia como lo estoy leyendo ahorita, de que, no, pues sí, va a ser. No, y eso cambia toda la comprensión de lo que está hablando, porque entonces tienes que tú deconstruir con base en eso las palabras que está diciendo y entender que a lo mejor, a ver, no se está refiriendo a tu concepción de justicia lo que haces aquí, sino que se está refiriendo a la venganza, güey. Sí. A algo completo. ¿Sí me explico? O sea, obviamente estoy poniendo un ejemplo burdo, pero eso pues hace mucho más complejo el entendimiento del lenguaje a través del tiempo, güey. Sí, y también las cosas a las que hacemos referencia a la hora de explicarnos fenómenos propios o de nuestra sociedad, pues están atados a lo que en ese momento está a la vanguardia. Hoy en día hablamos de tecnología, de hardware, software. Claro. Hace poquito me aventé la de Nosferatu. Buena, güey. Sí, me gustó. Muy buena, güey. La manera en la que se expresan sobre estas cosas que lo afligen, pues tienen que ver con lo que en ese momento era la vanguardia.
obviamente mucho más cargado al tema religioso, el peso que tenía la iglesia. Pero pues y son las maneras en las que expresan lo desconocido, ¿no? Entonces le agregas todavía esa distinción que lo vuelven, porque también leer la manera en la que se expresan esas personas en esta época, entendiendo el lugar quizá jerárquico que tiene la religión en la sociedad actual, dices, o sea, ¿por qué toman ese camino de expresarlo de esa manera? Pues porque en ese entonces la jerarquía estaba completamente sí. al otro lado, ¿no? Y eso lo vuelve todavía más interesante y más complicado, güey. ¿Crees que lleguemos a algún lugar? O sea, ¿crees que realmente el conocimiento, el progreso vaya a algún lugar? O sea, ¿crees en la verdad? O sea, que... Ay, cabrón, o sea, es que, a ver, si tomamos esto que estamos diciendo, lo de la inestabilidad del lenguaje, y que lo podemos rastrear históricamente. O sea, no sé, un ejemplo mucho en mi área que yo utilizo para retratar lo que estoy diciendo es las enfermedades, los trastornos mentales, ¿no? Cómo la explicación que le damos ha mutado a través del tiempo. O sea, por ejemplo, en el medievo, por ejemplo, y cuando la visión era muy teocentrista del mundo, pues una enfermedad mental era una posesión demoníaca. Sí. ¿No? Un cambio de humor, una depresión, lo que hoy entendemos como depresión, antes era, pues, sí, el demonio lo poseyó. Pero también te pones a pensar y te sitúas en ese momento histórico y dices, no había forma de verlo de otra forma. Sí. ¿Sí? O sea, hasta no había forma. Hasta llegábamos, güey. Pero entonces también puedes pensar lo mismo de nuestra época. Sí. O sea, nosotros no dimensionamos la cantidad de palabras a las que no tenemos acceso actualmente, que limitan nuestro conocimiento de las cosas. Probablemente ahorita nosotros nos burlamos de eso, pero probablemente en 200 años nos van a ver igual, güey. Y van a decir, estos güeyes le llamaban depresión a esto. Sí. Y no, fíjate, no tengo las palabras para articularlo como ellos lo podrían ver. Sí. ¿Me explico? Entonces, si hablamos de que el significado de las palabras y el lenguaje muta, evoluciona a través del tiempo, entonces todas las generaciones tenemos un tope hacia la explicación del mundo y de cierta forma lo único que hacemos es aportar un poquito a ese escalón grande. Pero bueno, entonces vienen explicaciones o vienen las preguntas que son muy actuales de, bueno, entonces, ¿cuál es el rol de la filosofía, güey? Buscar la verdad. Si estamos diciendo que estamos limitados por la herramienta del lenguaje, pues entonces dirías, bueno, pues entonces no hay forma de llegar a una verdad. Ojo, eso no quiere decir que no exista. Son cosas diferentes. O sea, una cosa es decir, no existe una verdad, y otra cosa es decir, sí existe, pero no tenemos acceso a ella. O sea, estamos limitados, ¿verdad? O sea, yo creo en eso. Yo, hasta hoy en este punto de mi vida, creo eso, puedo estar equivocado, no lo sé, pero hoy, o puedo cambiar de opinión después, hoy es lo que creo. Pero luego surgen entonces, con base en esto, otras ideas interesantes que hablan de que entonces el rol de la filosofía no es necesariamente llegar a la verdad, como históricamente se había creído, sino que el rol de la filosofía es la creación de conceptos. Es crear conceptos. Pues lo más cercano que tenemos a la verdad, ¿no? Claro, o sea, es como un marco un marco conceptual para dar una explicación. Y lo interesante de esta concepción es que entonces también lo histórico no se desecha. Sí. Porque entonces podemos viajar, ¿no?, a través de diferentes pensamientos de Platón o filosóficos de otros tiempos. Y los conceptos nos dan información de la época, ¿no? Exactamente, y nos ayudan a construir también, pues lo que es una forma de ver cómo hemos evolucionado a través del tiempo. O sea, la visión teocentrista era una creación, era un marco conceptual, ¿verdad? Porque a lo mejor podía ser que en ese contexto, no estoy diciendo que aquí funcionara, pero que en ese contexto pudiera ser que, bueno, pues la atribución del cambio de humor a una enfermedad, ¿cómo se dice? Una posesión demoníaca, pues tenía sus propios ritos y rituales para tratar, o sea, ¿sí me explico? A ver, que pues uno es decir, bueno, pues no nos acerca, sí nos acerca, pues probablemente ese marco conceptual entonces no nos funcionaba tanto. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ¿Crees que hoy en día vivimos en un marco conceptual tecnocentrista? O sea, totalmente. Yo creo que los grandes misterios que nos acechan, yo cuando menos sí le apuesto a que la tecnología sea la mejor herramienta que tengamos para recibir ese tipo de respuestas. A diferencia de antes era Dios, ¿no? Dios tenía ese lugar. Exacto. Sí. Para saciar esa incertidumbre. Hoy en día creo que la misma apuesta se le está haciendo a la tecnología, y también eso explica la posición social que tienen los líderes de las empresas tecnológicas y cómo son figuras mesiánicas. Ya son como el Papa antes, ¿no? O sea, Elon Musk. Pero bueno, eso de hecho, pues eso ya lo habían previsto. Por ejemplo, esa es la explicación de la famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, inicios del
finales del siglo, ¿qué? 19, no, 20, del siglo XIX, finales del siglo XIX, esta famosa frase Dios a muerte es precisamente el señalamiento de Nietzsche de un paso de una visión teocentrista a una visión pues más enfocada en el ser humano. Sí. Ya no necesitas a Dios, o sea, Dios ha muerto porque ya el hombre ha dejado de necesitar a Dios como centro para explicar los fenómenos del mundo, y entonces da paso a la ciencia. Pero él no lo decía necesariamente como algo para regocijarse o lo que sea, sino también lo decía como una advertencia. Sí. De si tú le quitas ese pilar fundamental que es Dios en el centro del hombre, pues entonces pudiera dar lugar, esa es su advertencia, ¿no? A pues libertinaje o cosas de ese estilo, ¿no? Como a sustituir justamente esa figura con otras cosas que, pues a lo mejor con un hedonismo, con un libertinaje, etcétera. Que, pues bueno, pues no sé si... Sí, que traerán sus propias características positivas y negativas, exactamente, ¿no? Sí, digo, también, a ver, ¿cómo crees que convive todo esto que acabamos de decir con esta idiotización que nos están gestando las redes sociales? O sea, ¿crees que llega un punto en donde se va a estagnar no sé llamarlo progreso, el avance tecnológico? O sea, porque también hoy en día estamos partiendo de la historia reciente que conocemos, que hemos visto que ha llevado una especie de trayectoria, de tendencia, ¿no? A lo mejor lo que estamos viendo ni siquiera es una muestra significativa de lo que representaría la historia del ser humano, ya si te vas 10, 15 mil años después. Sí. Y dices, bueno, pues esto fue un... Yo creo que tendría que haber una intervención, o sea, y yo me imagino que puede ser una tendencia en los sistemas políticos, ¿verdad? Porque el gran problema de dejar como una libertad sin ningún tipo de intervención de una figura arbitraria, tipo, por ejemplo, el Estado, yo creo que sí podría llevarnos a, pues como dices, o sea, porque fíjate, o sea, si dejamos que la única motivación, ¿no?, de las empresas o de las figuras que financian investigación y desarrollo, si lo dejamos como el único objetivo la ganancia, entonces naturalmente pues estamos, la ciencia está dictada por el mercado. Sí. Porque, o sea, ¿de qué sirve desarrollar ciertas investigaciones que no tienen un valor comercial? Que quizás ahí ahorita ya estamos, ¿no? A ver, ahí estamos. Por eso, pero entonces eso yo creo que esa tendencia sí nos puede llevar a que, pues bueno, a ver, vemos que las mejores mentes no se enfocan en desarrollar problemas. Ese fenómeno, digo, no me gustaría no desaprovechar la oportunidad, es un fenómeno que está presente completamente. El 28 de febrero fue, por ejemplo, el Día de las Enfermedades Raras. Mi hermana tiene una enfermedad rara, es un síndrome que no se diagnosticó, no se creó, no se estableció hasta el 2014, 2015. Porque no hay interés. Porque hay tan pocas personas que no existe un incentivo comercial para poder investigarlo. Hoy en día lo que genera dinero es hacia donde se va. Sí, la ciencia se ha vuelto esclava del mercado. Del capitalismo. Del consumo. Que a ver, tampoco, o sea, y esto no quiere decir que, entonces vamos a quitarlo primero. No, güey, o sea, a lo que voy es que, pues sí, ok, si tienes este problema con la parte privada, ¿no? De que, pues, la mayoría de los intereses de las personas o de las empresas o del sector privado que financia investigaciones tiene que ver con lo comercial, pues ahí es donde el Estado tiene que compensar. Sí. Entonces, eso... Yo ahí no sé, o sea, yo creo que en ese punto debe llegar algún tipo de singularidad en donde la apuesta no sea asistencialismo, o sea, no sea de, bueno, esto es, o sea, que, digo, también como una persona que le gustan mucho los sistemas, no se me hace una solución elegante, o sea, creo que tiene que haber una... o sea, si hoy en día estamos argumentando que lo que incentiva las investigaciones de estas enfermedades tiene que ver con el incentivo económico, con la ganancia que pudiera llegar a tener la parte comercial, creo que debería existir una solución más elegante para que sistemáticamente sea algo que se perpetúe. No, obviamente no sé qué va a ser, pero es como es fe, 100% es fe. Claro. Pero yo creo que si no se hace de esa manera y se depende meramente del asistencialismo, se va a instrumentalizar. ¿A qué te refieres con asistencialismo? Asistencialismo, pues... o sea, en esta parte, o sea, entiendo qué significa, pero me refiero en la discusión que estamos teniendo. Pues me refiero a movimientos sociales que apelen más que nada a la culpa de qué es lo correcto, qué es lo que deberíamos hacer, y no es una solución. No sé, digo, yo por ejemplo muchas
muchas ONGs que se usan para el tema fiscal. O sea, se vuelve simplemente una manera de perpetuar el mismo sistema. O sea, mientras no existe una razón más elegante y sistémica de incentivar esto, creo que va a ser simplemente algo muy superficial lo que se logre. Pero digo, yo lo que voy es que cuando también hablo de una proyección, como que tal vez sea una postura que poco a poco esté... o sea, que puedan asumirlo políticamente hablando, es por a lo mejor por precisamente tratar de notar, o sea, el problema, ¿no? Y que cómo eso te está perjudicando y decir, bueno, ok, pues nosotros tenemos que asumir un poquito más de influencia en la dirección de este tipo de cosas, ¿no? Porque pues si no, nos vamos a quedar sin gente, güey. Pero es que yo soy muy escéptico de esa moralidad que pudiera mostrar una institución gubernamental. Sí, porque no deja de ser... Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una empresa, el gobierno es una empresa, güey. O sea, exacto. Idealmente tendría que ser así, estoy de acuerdo contigo, pero desafortunadamente, y más en países de Latinoamérica, pues no dejan de servir sus ahora intereses privados de ellos, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí... Pues es un problema humano, ¿verdad? Que, ay, caray, güey, pues quién sabe. O sea, a ver, eso pudiera llegar del lado de que tengamos la suficiente capacidad tecnológica que ya el costo de hacer este tipo de investigaciones sea mínimo y simplemente sea porque no nos cuesta nada. Puede ser que eso sea la solución en un futuro. Que, a ver, no lo veo tan descabellado, ¿no? Pero también, digo, hay cosas que dices, no mames, güey, o sea... Así como dijiste lo de las enfermedades raras, que es un gran ejemplo, pues también ves otras cosas como, no sé, güey, o sea, cada año un pinche nuevo celular, ¿no? Con una nueva actualización pedorra. Y todavía tienes comunidades, güey, que no tienen acceso a agua potable, por ejemplo. O sea, es como... O sea, porque no hay mente, ¿sabes? O sea, me cuesta trabajo creer que no habíamos podido todavía desarrollar alguna solución utilizando las mentes más brillantes para un problema como ese, güey. ¿Sabes? O sea, es como... Pues que no hay fondeo, no hay incentivo, el sistema los aplasta, los calla, no les permite avanzar. Otro gran ejemplo que, bueno, poco a poco menos, pero fue lo de la tecnología de las energías renovables. O sea, es una mamada, güey, que ese conocimiento haya estado desde hace mucho tiempo y se haya tardado tanto en avanzar porque, pues, obviamente los intereses de la combustión, de la gasolina y de todo eso, pues obviamente estaba, pues no, hombre, güey, ¿cómo ibas a detener eso? Y por mucho tiempo se obstruyó el avance de eso, güey. O sea, es como... ¿Cómo pues puede es la maquinita de dinero que estos por eso, vatos pero dices, güey, no puede ser posible posible que algo que estuviera destruyendo tanto nuestro planeta, güey, es como, no hay pedo. O sea, no sé, güey. Es que también cuando llegas ya a ese tipo de organizaciones, de fuerzas, de lo que tú le quieras llamar, tan grandes, que generan tanta riqueza, no es como que existe un líder, es un consejo que está viendo desde el punto de vista de volverse más redituable y gesta un líder que precisamente siga con esa tendencia y si el día de mañana ya no quiere seguir con esa tendencia, lo saca y pone uno nuevo. Sí. O sea, se diluye la culpa, no hay un yo soy responsable, tú eres responsable. El sistema produce. Ese tipo, o sea, vaya, pues sí, es el mismo sistema perpetuándose. Correcto. Sí, exacto. Como si fuera un ente con vida propia, güey, casi. Que esa es mi manera de ver las fuerzas mundiales. Totalmente. Es el sistema mismo perpetuándose. No necesariamente es un puppet master arriba, no, güey. De acuerdo, totalmente. Simplemente a todos los que están ahí les conviene que esto siga pasando y el sistema por sí mismo se acaba perpetuando. Oye, ¿dónde ves películas tú, güey? O sea, tengo todas las plataformas, güey. Pero ¿cuál es tu... No en dónde plataformas. O sea, ¿cuál es tu spot para ver una película, güey? ¿En qué forma? O sea, en mi tele. En televisión, audífonos, laptop. En mi tele, en mi sala. Bueno, pero la gran mayoría, o sea, ahí hay dos. O sea, cuando las veo por placer, o sea, si no me voy... O sea, que no la voy a analizar, no voy a pensar en ella, en mi tele. O en el cine, voy mucho al cine. Una vez a la semana mínimo. Cuando hago para análisis, en mi compu. ¿Por qué? Porque en mi compu me permite darle para atrás, muy fácil, verla lenta, cambiarle la velocidad así como que más tranquilo, más rápido. Entonces, pues eso para cuando ya hago un guión de análisis, ¿sabes? En mi compu. Y eso es básicamente las tres formas que veo películas. ¿Qué director ahorita te emociona? Robert Eggers, güey. Robert Eggers está cabrón. La película Nosferatu me gustó tiene Nosferatu, mucho, tiene Nosferatu, tiene The Witch, tiene The Northman y tiene... y El Faro. Ya, impresionante. Esta última, güey, me gustó mucho Nosferatu. O sea, sí me gustó. The Witch sigue siendo mi... Es que The Witch es de las mejores películas sí. que he visto. O sea, pero Nosferatu está muy bien hecha, güey. Muy bien hecha, güey.
Y aparte me gustó el tono, lo oscuro, güey. También los temas que maneja, cómo plasma también la visión de la enfermedad mental en esa época, la histeria, en la época victoriana, güey. O sea, mucho, pues está como, pues bueno, estudiar a Freud, ¿verdad? Pues toda la teoría de Freud se produce en un contexto victoriano, en donde pues la sexualidad femenina estaba muy reprimida y donde incluso la solución, entre comillas, de esta represión sexual era incentivar la sexualidad, o sea, era masturbar antes ya de la elaboración de la teoría psicoanalítica, ¿verdad? Entonces es bien interesante ver cómo se plasma estas ideas de la época en la película. Me gustó, güey. La historia es como un híbrido entre Drácula y Nosferatu, ¿o no? ¿La historia de qué? De la película. De la película en sí. Ajá. ¿Pero a qué te refieres con híbrido? No sé, es que me dijeron que no era... ¿Nosferatu era una historia que existía antes o no? Que había una película. Había una película. Lo que yo tengo entendido es que está dentro del universo de Drácula. Ya. Hay una película en los 20, ¿no? Sí, o sea, no sé si era en los 20, pero sí es una película muy vieja. Digo, no la he visto la película. Yo tampoco. Es una película de terror gótico checo-estadounidense escrita y dirigida por Robert Eggers. Es una adaptación de la novela Drácula, Ya. de Bram Stoker. Ubicada en Alemania en 1838. Sí, la neta sí se me hizo muy buena película. ¿Qué otra, sí, digo, te lo pregunto ya en términos personal, ¿qué más me recomiendas ver, güey? ¿De qué género? ¿Te mandé la lista que hice? No. Te la mando por WhatsApp. Digo, a mí un buen thriller psicológico siempre me... Pues sí, de thrillers psicológicos... No has visto Dark tú, ¿verdad? Vi la 1. La temporada 1. Sí, pero ya la 2 no. Está muy cabrón, güey. ¿La 2? O sea, toda la serie. Digo, son 3 temporadas. Sí. Digo, también toma mucho, pues, este miedo o sea, las consecuencias que podría llevar la experimentación nuclear, güey. Que sí, o sea, generar una catástrofe nuclear podría llegar a tener implicaciones mucho más grandes de las que uno se pudiera llegar a imaginar, en donde solamente es una mera destrucción. O sea, ya meterte con mamadas de espacio-tiempo. Cosas que no entendemos, o sea, cosas que existen teóricamente, pero pues no tenemos acceso porque no tenemos la suficiente energía para empezar a moverle este tipo de cosas. Pero pues el día de mañana, con la tecnología que tenemos, con la capacidad de cómputo que tenemos, quién sabe qué nos depare, güey. Sí, eso sí. Ay, cabrón. Yo también de repente me entra esta idea de que... No sé, digo, ahora también que he visto muchos videos de niños, de yo cuando era niño, te empiezas a dar cuenta cómo eso acaba moldeando mi personalidad como adulto, ¿no? Y todas estas experiencias te van moldeando. No sé si el día de mañana existan modelos de nuestras personas y que el propósito de toda nuestra vida simplemente sea dotar ese modelo de la suficiente información para que ese modelo se acabe perpetuando, a lo mejor no al infinito, pero a lo mejor vive 500, 300, 400 años. Entonces nuestra vida simplemente es como el entrenamiento de ese modelo. Es que, güey, tenemos un sesgo de encuadre, es la realidad. O sea, tenemos 31, 32 años. ¿Quién sabe qué va a pasar en 100, 200 años? Sí. Pero pues solamente nos queda navegar con lo que tenemos. Sí, güey. Sí. Vivir nuestra propia ilusión de narrativa. Nuestra propia ilusión. Pero, ¿terminaste de ver Incendies? No la terminé. Me falta, ahí la tengo empezada. Sí, es una muy buena película. Sí. Estoy pensando que otras... Ahí voy a revisar mi lista. De hecho, voy a sacar ya una página. Sacaste una lista tú. O sea, hice una lista porque un primo mío me pidió de que, oye, ¿qué me dijo? Pues mucha gente me pregunta, entonces voy a ir haciendo una lista. Y de hecho, ahí también se me ocurrió la idea de voy a hacer una página que ya estoy trabajando en ella para literalmente subir de que como mi sello, ¿sabes? Yeah. De que quieres ver movies, tráete a la página e incluso voy a poner en las páginas, o sea, en la película, en el título de la película que ponga en la página, voy a poner como que el lente con la cual la veas. Ya. ¿Sabes? Y luego ya al final el video de YouTube sí tengo uno. Sí. Pero para que también sea una experiencia de que, ok, a ver, güey, pues este güey recomienda esta y dice que la veamos con este lente, con esta perspectiva. Y luego ya la ves y luego ves el video en YouTube. Entonces, eso es lo que quiero hacer y también con una calificación mía. ¿Sabes? Yeah. De que, oye, pues esta le pongo tanto. Y pues puede estar chido también para una experiencia. Pues digo, es algo que normalmente la mayoría de la gente siempre se debate qué película ver. Sí. Y considero que pues mucha gente tiende a... Las películas que les recomiendo, pues tienden a gustar, ¿verdad? O sea, entonces, pues bueno, pues digo, bueno, pues ¿por qué no lo abro al mundo, ¿verdad? ¿Cómo va Axel, güey?
He visto que ya han experimentado con nuevos formatos. Sí. Están chidos, güey, la neta. La verdad es que sí ha superado mis expectativas. Traes, de hecho, la camiseta. Traigo aquí una camisa que para cuando salga este episodio ya está a la venta. Ya está a la venta. Si les gusta la serie Axel, la caricatura, aquí pueden... Tiene por atrás también. Tiene por atrás como cómic, o sea, lo quisimos hacer, mira. La neta está chingona. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve, digo, y lo puedes enseñar ahí a la cámara abierta. Ahí está. Ahí. Son dos camisas, esta negra, que es como que aquí está la navecita y está Axel y Astro ahí, y la otra es blanca. Está en ver el Axel, güey. Sí. Y que tú interpretas Yo interpreto a Axel, sí. Y pues bueno, estamos viendo, la verdad le ha ido bastante bien. Vamos a cruzar ya los 500,000 de seguidores en TikTok y en Instagram, que es un poco más difícil, ya tiene también como 270,000, güey. O sea, sí. Y ha ido muy bien y esperemos que pronto podamos llevarla a otro formato, a otras plataformas, a ver si eso se logra. Han hecho un muy buen trabajo de hacer que Axel caiga bien, o sea, es un personaje que al chile ya cae bien, ¿no? Y hay un contraste también importante entre la personalidad de Axel y Astro, casi antagónica, que eso es importante porque... Sí, también, son antagónicos. Exacto, y también ayuda a retratar muchas veces esas dos voces que la gente normalmente tiene en la cabeza, ¿no? Como que el lado como del deber ser, ¿no? El lado de, bueno, debería hacer esto, y el otro lado de, nada, la chingada todo. Entonces, yo creo que eso ha ayudado mucho a que la gente se identifique. O sea, ve en ellos dos objetos internos. Y acentuar la absurdidad de muchas situaciones sociales, ¿no? Exacto. Sí, o sea, de algo que lógicamente pudiera parecer algo muy sencillo de resolver. No lo es tanto, ¿no? Entonces, eso genera situaciones interesantes. Sí. ¿En qué más estás trabajando ahorita, güey? Algo que... Pues bueno, principalmente, en mi contenido normal. Tienes también el canal de YouTube, The Egg Dogs, que he visto que has estado bastante bien. También has estado... Sí, sacaste uno de las Torres Gemelas, ¿no? De las teorías de las Torres Gemelas. No me lo he aventado. ¿Qué me puedes decir después de haberte metido a ese mundo? ¿De la teoría de conspiración, dices tú? Pues no, en general, tu conclusión, tu lectura. Ay, güey. Mira, mi conclusión es, y creo que aplica a muchas teorías de conspiración, por lo menos grandes, ¿no? Puedo estar equivocado, pero creo que poder cuadrar, güey, a una cantidad tan grande de gente, diferentes jerarquías, a como guardar el secreto es demasiado. O sea, yo creo que imposible. Es imposible que... para llevar a cabo algo así necesitas sincronizar a un montón de personas de todos tipos de jerarquías. Ok. ¿Sí? Entonces, que no se filtre, o sea, de entrada eso es muy difícil, güey, ¿no? Es muy difícil, güey. Hablando del lo que porque son agencias gubernamentales los encargados de poner los explosivos, la aerolínea o los aviones. Claro. Sí, es demasiada cantidad de gente que tienes que sincronizar para algo tan contrario a la psique humana, ¿no? O sea, dijeras tú, bueno, es algo que promueve el interés. No, o sea, es algo que... Es una locura la verga, sí. Yo creo que por eso no creo que... por lo menos haya sido algo orquestado por un chingo de... ¿Sabes? Así como lo dicen por todo el gobierno y la gente. No creo, güey. Sí. O sea, tu conclusión es no crees. Mi conclusión personal es que, pues sí, güey, fue algo... A ver, que claramente si hay una relación directa entre cosas que ha hecho, más bien una relación indirecta entre lo que, que el gobierno de Estados Unidos empoderó. Sí, claro. Por ejemplo, eso definitivamente utilizó ese precedente como una excusa. Eso definitivamente. O sea, está ahí en los periódicos, o sea, cómo empoderaron a Osama Bin Laden y todo eso, Al Qaeda, eso pues está bien documentado y por eso los hace responsables indirectos también de eso, porque tú empoderaste al tipo que te hizo esto. Claro. Entonces yo sí creo que fue algo, pues que Al Qaeda hizo, ¿verdad? O sea, como represalia. Pues hay una carta, ¿no? Incluso de Osama Bin Laden, ¿no? Que no sé si la has leído. Es que no me he metido en ese en específico. Hay una carta. Lo abordaremos con inteligencia artificial, como hice también con Bob Lazar un capítulo. El siguiente, que quiero hacer uno de la luna y quiero hacer uno de... Hay una carta de Osama Bin Laden dirigida como hacia el mundo después del ataque, en donde, pues básicamente las cosas que te he dicho, ¿no? Pues cómo critica a Estados Unidos y habla de también las cosas que pues los motivos que llevaron a hacer eso. Entonces, pues bueno, ese es mi pensamiento. Pero creo que algo que ha gustado mucho a la gente y es algo que yo traté siempre y que también me refleja a mí mismo y mi esencia y creo que ha ayudado bastante es la imparcialidad con la que manejo los documentales. Sí.
O sea, porque... Y me lo ha comentado gente. Y es algo que, pues claro, es algo que... Pues, sí, o sea, a ver, estamos hablando de hechos históricos, estamos hablando también de biografías de personas que... Pues tú no estás ahí, güey. O sea, que, pues también no sabes, no tienes toda la información. Incluso la información de la cual estás investigando, pues ya viene con sesgos, ya viene con, como lo decíamos, ¿no? Con pues interpretaciones, personas, o sea, ya está contaminada. Entonces, tú hacer, como decir, es esto o es lo otro, ya, es un poco atrevido. Es partir con una aceptación de no voy a conocer la verdad, o sea, exacto. No tengo acceso a. Entonces no puedo concluir. Entonces lo que creo que ha ayudado bastante en ese canal, ya lo dirá la gente también, es justo saber, aquí está esta información, güey. Aquí están los que te argumentan tal, aquí están los que argumentan lo otro. Pues vete a saber, güey. Incluso lo hice atrevidamente y luego ahí pues te metes un poco en problemas porque luego ya te metes en cuestiones o en temas de muchos fanatismo que luego pues que luego ya no lo pueden ver. Por ejemplo, hice el de Britney Spears en donde también puse la postura del papá, güey. ¿Qué es el pedo de Britney Spears? O sea, pues ya ves que históricamente pues la habían como tenido muy restringida. Su papá le había quitado el control de sus finanzas y de todo este tipo, ¿no? Y luego resurgió que pues ella lo demanda, que lo había reciente, bueno, no sé hace cuántos años, ya no me acuerdo porque el video lo hice hace tiempo. Que se rapa, todo ese tema de Free Britney, todo exactamente, que pues las tenían, el papá la tenía de cuenta controlada sus ingresos, sus finanzas, incluso, o sea, si me explico, y luego ya fue como que ella sale y decir como, pues quiere recuperar todo esto y luego de repente sube videos la morra jugando con un cuchillo, ¿no? Y eso ya es más actual. Cosas que uno dice, bueno, o sea, lo está haciendo para generar... O sea, ¿con qué intención hacer? O realmente sí es un retrato que la morra está inestable. A ver, güey, no hay forma de saberlo. O sea, no estamos ahí, no tenemos una interacción con ella. O sea, mi lectura es, o sea, ¿la morra realmente es una genia de marketing o es una persona que está profundamente inestable? ¿No? Y a ver, y nadie lo sabe. Sí, o sea, nadie, los fans, ni siquiera yo, nadie sabe cuál es la verdad más que ellos, los que están ahí. ¿Sí me explico? Entonces, pues yo cuando hice el documental es, a ver, güey, pues aquí está la narrativa de ella, es lo que ella dice. Pero pues esto es lo que él dice, güey. No estoy diciendo quién tiene la razón, este güey, o sea, ni siquiera estoy diciendo que el papá tenga la razón, no, nomás estoy presentando la mejor versión de las dos posturas, ¿no? Y ya, tú di lo que quieras, ¿no? Pero pues naturalmente eso, pues obviamente hacen, que no. Es que para mucha gente el simplemente aceptar que existe otra postura ya es darle fuerza al argumento, ¿no? O sea... Pero bueno, pues eso no es la esencia del canal, güey. De ese canal y lo que estamos tratando de hacer con ese canal no es esa. O sea, pues aquí está todos los argumentos. También, pues, por ejemplo, otro que hice fue el de Jacobo Grinberg, ¿no? Sí. También, a ver, güey, pues esto es lo que se hizo, pues también se dice esto y pues ya iba a ver, pues tratar de fomentar también que tú pienses por ti mismo o misma, ¿no? Es como, pues lo que yo diga y quieres que yo diga lo que tú quieres escuchar no, pues a ver, güey, pues tú genera tus propias opiniones, ¿verdad? Entonces, pues eso, y creo que eso ha ayudado mucho al canal. O sea, creo que eso le ha gustado a la gente. Claro. ¿Hay algún personaje que hayas hecho un documental que después te hayas vuelto fan, que no conocías o no habías explorado y hoy en día le tengas un respeto? A la gran mayoría, güey. ¿Sí? Porque, a ver, naturalmente, es como cuando conoces a una persona un poquito más a profundidad. Eso pues genera identificaciones. Y por lo tanto, cuando genera identificaciones o conoces a profundidad, pues genera conexión. Sí. Pero uno que resalte... Has hecho de varios, hiciste José, hiciste de... Juan Gabriel, güey. Chile Juan Gabriel es una... O sea, digo, ya... Sí, hiciste una José, ¿no? Sí, José Gabriel también. También José. O sea, pues es que te digo en general, pero con Juan Gabriel dije, güey, está todo el Chile. Porque yo no conozco muy pues es una historia... O sea, la figura de él en sí es una figura muy... Pues se me hace muy interesante, ¿no? Porque también es una persona... Bueno, yo la percibo, no deja de ser una percepción. Pero la percibo muy como... que fluía, güey. ¿Sí me explico? O sea, a ver, estás hablando que era una persona de entrada homosexual en un país súper machista en México, en una época, ¿va? Y el güey, pues, diciendo en la entrevista, ¿no? Directa de lo que se dice, no se pregunta. O sea, es como, es un güey que fluía, ¿no? Y que también tuvo, pues, naturalmente, pues, muchas adversidades en la vida. Y además el talento que tenía, güey, impresionante. O sea, para mí es una de las mejores voces de México, güey. O sea, la voz de... No sé si has escuchado canciones con mayor... He escuchado muy poco. Bueno, pero clávate, güey. Ahorita ponemos una aquí clávate con... O sea, escucha bien la voz y dices, órale, cabrón. O sea, el Divo era... De verdad, bueno, para mí... A lo mejor ya está contaminado por lo bien que me cayó cuando lo conocí a través del documental, pero
pero para mí se me hace una de las mejores voces históricamente de México. O sea, es increíble, güey. También otras figuras, ¿qué otra te puedo decir con la que conecté? Pues también José, güey. O sea, es que, güey, cuando ves... O alguna historia, güey. Algo así que tú... Porque también está bien chido ese elemento de tu carrera, ¿no? Que te expones a nuevas historias. Claro, y conoces un chorro. Te vuelves una persona más culta. Sí. Te identificas con más maneras de ver la vida y te vuelves más empático. Eso es, güey. Eso es lo que te decía. Sí. Y la empatía genera conexión. Sí. O sea, conoces más de fondo y dices, órale, güey. O sea, uno nomás ve figuras aparentes, superficiales, pero no conoces lo que hay detrás y de repente humanizas, güey. Y a ver, y figuras con un fanbase tan grande, por ejemplo, como Juan Gabriel, pues te permite extender un puente de empatía también con una gran cantidad de personas. Claro. O sea, el día de mañana, si conoces a alguien que es fan de Juan Gabriel, tienes una manera de conectar muy cabrón con esa persona, güey. Y, por ejemplo, José, volviendo al tema, también estudiando también las letras, ¿no? Y viendo toda su carrera, y dices, órale, güey. O sea, él ponía en palabras mucho el sentimiento de la gente. Sí. Muchas canciones románticas que la gente, tanto hombres como mujeres, escuchaban en esa época eran por José, güey. Sí. ¿Sí explico? Y también ves las letras y dices, órale, güey. O sea, ¿qué pedo con esas letras que se hacían en esas épocas? Donde, ¿sabes? Ya no hacen hombres y mujeres iguales, güey. Pero en lo que voy... Sí, hay muy buenos cantautores. No, sí, pero también se conecta con lo que hablábamos en un inicio de la simplificación del lenguaje, güey. Sí. O sea, como si la mente deja de procesar ideas complejas, güey, y cambia la simplificación por la complejidad, pues naturalmente dejas de pensar en esas palabras y por lo tanto dejas de expresarlas. Sí. Pues lo ves en la música, güey. Sí. No mames. O sea... A la vez, hasta me puse chinito. O sea, realmente escuchas las canciones de esas épocas, güey, y árale, güey. O sea... Sí, la nitidez con la que transmiten situaciones, ideas, cabrón, sentimientos. No mames. Aparte la conexión de la palabra con la voz, y güey. No, hombre, güey. Pero eso pasa, a ver, definitivamente por todo lo que hemos mencionado en redes sociales, por el confinamiento que tenemos a la hora de expresar nuestras ideas en Twitter, en Facebook, claro, en cualquier formato digital, pero también por este movimiento tan rápido que existe en la industria musical. O sea, tienes que estar sacando canciones cada mes. Sí, exactamente. Antes te perdías un año para hacer un disco, el elemento del misticismo se perdió. Son canciones que tienen que estar condicionadas para que funcionen en TikTok, para que funcionen en no sé qué, para que la gente tenga un corito, un hook que se pueda viralizar. Antes ese tipo de restricciones no existían. Claro. Digo, también porque la industria estaba en un punto en donde había opulencia. O sea, la realidad es que era un momento de opulencia para los artistas. Los pocos artistas que llegaban a ese punto no se tenían que preocupar ni por lo comercial porque lo tenían cubierto con la disquera, claro, y ellos se enfocaban en... Y también eso te permitía cazar talentos de una manera en la que literalmente, pues con que seas una persona talentosa y se dedique a hacer música, tenías una carrera exitosa, ¿no? Pues Juan Gabriel. Es que me cayó muy bien, ¿sabes? Como que es de esas... Siento que... Y a lo mejor, fíjate qué curioso, güey. ¿Cuándo murió Juan Gabriel? ¿Hace como unos 8 años o qué? Y fíjate que lo curioso es que tal vez por eso también la gente lo quería tanto independientemente del contexto, güey. O sea, caía bien. O sea, tal vez lo que me produjo a mí, ¿sabes? Al conocerlo, se lo producía a la gente, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, era un tipo simpático, güey. Caía bien, ¿sabes? Qué importante es eso, ¿no? O sea, el tener esa... Eso es algo que me ha pasado conociendo así a grandes estrés. Por ejemplo, Billie Eilish. La conocí media hora. Es una persona magnética. O sea, no tengo otro adjetivo que describa más que es una persona magnética. ¿Entiendes, güey? O sea, entra a una sala... Sientes el aura, está bien cabrón, güey. Y eso es obviamente una mezcla de su personalidad, de su talento, de su belleza, de todos esos elementos generan una especie de aura que la conoces y dices, la traes robada, o sea. Sí, claro. No, claro, mames, o sea, entiendes, ¿no? Y hay gente que tiene ese tipo de magnetismo que... Sí, total. Que sí lo logras comprender, ¿no? Y tiene que ver con ese... No sé si sea un elemento de que por ejemplo, Conor McGregor es una persona que, digo, si bien tendrá todas sus partes negativas, es una persona que tiene un aura, que es una persona que inspira, es una persona que quieres estar cerca de él. Y toda la gente que está cerca de él lo describe de esa manera, güey. Y ese tipo de personalidades a nivel público generan un fanatismo, un carisma sumado a talento. Claro. Es gente que sí, la explota. Fuera de serie, son personas fuera de serie, ¿no? Sí. Pues me voy a clavar en Juan Gabriel, güey.
Pues bueno, Faro, yo creo que con esto terminamos, nos echamos una comidita. Sí, güey, ya arruje la tripa. Es que no desayuné. Sí, ni yo. Algo más algo con lo que quieras terminar, algo con lo que quieras cerrar. Y invitamos a la gente a que cheque el merch de Axel. Va a estar disponible. ¿Cuál es la página? ¿Dónde lo pueden checar? axelyastro.com. Okay. Bueno, ese es el dominio que compramos. Y yo creo que en teoría la página debe estar lista. Me dijeron máximo 2 semanas, entonces para cuando salga este episodio que dijiste que es en tren, ¿no? Sí. Ya debe de estar lista, axelyastro.com. Igual, pues la bandita que a lo mejor no conoce el programa o la caricatura, pues puede ir a checarlo a la cuenta que es Axel y Astro igual. Estamos subiendo en YouTube, si se suscriben ahí también estaría chido, TikTok o Instagram. Y nada, pues muchas gracias, la verdad que sí es un parote porque... pues es algo que siempre he querido hacer, que ya tú sabes, como tratar de incrustarme, introducirme en el cine poco a poco, en producir historias ya propias. Y pues claro, pues a veces uno se tiene que forjar su propio camino ahí, ¿no? Sí. No te puedes esperar a que que alguien, confío en ti, listo, ¿no? Pues tengo que tal vez demostrarlo y crecerlo por mí mismo. Así que pues la verdad sí sería un parote que pues la gente, pues sí, si le gusta, pues lo siga y lo apoye, porque pues eso nos puede dar la entrada a hacer cosas más interesantes. Está bien chingón el proyecto, la neta yo también se lo recomiendo mucho, esperemos verlo después en algún otro formato más largo, estaría interesante ver cómo migra el personaje a otro tipo de formato. Ya tenemos ideas, las ideas ya están, güey, nomás falta la aplicación, ojalá y alguna plataforma ahí se interese, pero ya tenemos la visión, las ideas de qué pasaría si tuviéramos que hacer una serie de Axel para streaming, ya tenemos incluso la historia y los conflictos, y muy interesante. Entonces, pues bueno, ojalá y nos lleve a ese paso. Ojalá que sea ese paso. También un saludo a toda la racita del tren que íbamos a hacer un capítulo del tren, pero... pues no había nadie. No había nadie. Hace poquito hablé con Mateus, tenía mucho sin platicar desde que se fue. Grabé episodio con él, pero... pues nada, gracias por caerle, güey, a toda la gente que escuchó o vio este episodio de Creativo. Les agradecemos. Nos vemos en el que sigue. Y sobres. Gracias.